provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, a nuestra lugar reservado. Es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. A lo eterno y divino. Hoy podíamos intentar investigar, porque tener en cuenta de que nosotros solo podemos proponer es en el otro lado, desde este lado podemos llegar a proponer, y que haya interlocutor o no, eso ya no depende de nosotros, eso ya depende de los hados de la suerte. Eso es lo bonito de estos audios, que algunos se deben creer que esto está premeditado, el tema y todo, no, sale en el momento, simplemente el que da pie a la conversación tiene algunos temas ahí volando, pero ni siquiera están trabajados, es decir, es espontáneo porque todo dependerá siempre del interlocutor. Lo bueno en tu caso es de que no sabes ni siquiera de qué se va a tratar y vosotros tampoco sabéis de qué va a tratar, ni siquiera yo sé de qué vamos a tratar, porque una cosa es proponer una cosa y otra. Entonces hay algunos temas que nunca sé si habrá un interlocutor que se preste a ello. Siempre que el interrogante de hacer los brindes al sol, ¿qué es lo que ocurre? De que últimamente el sol responde. Es decir, lo que parece inerte está vivo. Pero bueno, hago la ronda. Tú decías que no. No, yo no tengo ningún tema, ya digo, estoy a disposición. Yo tengo muchos, pero en este momento no me acuerdo de ninguno. A ver, tenemos ciclos en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo presente? ¿Qué características tiene este tiempo? Es la primavera. El rebrotar de los campos, el amanecer de la vida de nuevo en la naturaleza. Los gatos van preñados. El problema de los animales es la civilización. Si ellos estuvieran en su medio natural, ellos mismos se autorregulan. Cuando se les da una estructura artificial, os estáis esclavizando. Yo no la pedí, vino ella. Aquí el gurú inicial fue una gata, tal cual decía en el otro lado. Dice que esto me sirvió de punto de enlace entre esta realidad y la otra realidad. Como tú apuntabas, que estamos todavía en el preinicio de la primavera. En este caso hay un tema, por eso estoy un poquitito que no sé cómo se coge, porque es un tema aparentemente inerte. Me estoy refiriendo en este caso al mundo vegetal, al mundo de las plantas. En estos momentos las plantas están despertando la vida, pero ella es el primer eslabón de la vida. Así como están los minerales, podríamos entrar o no si tienen su propia consciencia, y están los animales que se les ve, que se pueden interactuar entre ellos, tienen sus caracteres, y está luego el ser humano, que bueno, no deja de ser un animal racional, como se suele decir, dentro de la etapa de que tiene autoconsciencia y que nos podemos organizar entre nosotros. Pero claro, hay un reino, que es el reino vegetal. Hemos tratado lo que es el mundo de las hadas, el mundo, digamos, etéreo. Hemos tratado los animales. Posiblemente en algunos temas, en algunos momentos tengamos que volver a ellos. Y el tema que quería plantear, en principio, hace referencia al mundo vegetal. Pero claro, tener en cuenta de que si uno se plantea interactuar con los vegetales, aparentemente, a todos los niveles los vegetales no responden. Aparentemente, solo aparentemente. Entonces, sí es cierto de que el mundo vegetal tiene vida propia, tiene organización propia, es decir, las plantas se suelen aglutinar entre ellas. El hecho también de la polinización quiere decir que se comunican las unas con las otras. Hay incluso algunos árboles de que regularizan a sus depredadores. Cuando los depredadores se pasan comiendo de sus frutos dejan de ser comestibles y pasan a ser tóxicos. Otros, para defenderse, colocan púas, es decir, entonces hay todo un movimiento, que es el movimiento del despertar de la vida en el mundo vegetal. Claro, porque lo que quisiera es hablar del mundo vegetal en sí, de la conciencia que habita en el mundo vegetal. Es decir, cómo se despierta el mundo vegetal, qué función tienen los árboles, qué funciones tienen las plantas, las distintas familias, las cualidades que encierran en ellas, qué es lo que representan para la vida. No simplemente como sustento de las otras especies animadas, o de los animales y del ser humano, sino la vida por sí misma. Es decir, la vida por sí misma, si no hubiera animales, funcionaría. A veces en los movimientos que llamaríamos de carácter ecologista se pone énfasis en la importancia de mantener el ecosistema. Tú antes mencionabas cuando los animales crían más de lo que se puede llegar a mantener en un contexto civilizado, de casa. En el medio natural todos los seres se autorregulan. De una forma u otra las plantas se autorregulan, aunque alguna migra hacia otro lado.
al final se acaba como adaptando, es como la ley de la adaptación. Aquí el planteamiento es qué papel tienen los vegetales en lo que es el orden de la vida, aquí en todos los sitios, es decir, cuáles son sus funciones en sí, cómo funciona la inteligencia o la consciencia dentro de ellos, qué es lo que los dirige a que haya un tipo de planta, que haya otro, es decir, que no es una cosa inerte, se nota de que la consciencia habita y lo único que hace el ser humano es parasitar en sus limitaciones, es decir, el ser humano utiliza el intelecto pero en una forma muy pequeña. Normalmente tenemos que aprender cosas y no sabemos desarrollarnos. Eso no quita para que tengamos otro potencial no desarrollado. Pero lo fantástico del mundo vegetal es de que las variedades son prácticamente infinitas. Desde los antiguos vegetales de las etapas antidiluvianas, es decir, en la etapa de los dinosaurios, la relación que tienen con los animales, esa interrelación, cómo utilizan a los animales para que los vayan polinizando de un lugar a otro, lo que llamaríamos la agricultura, es decir, el uso de las plantas con una finalidad, sea una finalidad de alimentación o sea otro tipo de finalidad, como madera o como alguna cosa. Entonces, ¿de qué repercute? Si la incidencia del ser humano es nociva para ese reino o si simplemente están ahí para ser utilizados como lo que cree el ser humano. Entonces, con la delicadeza que requiere el tema, sin saber exactamente quién puede ser el interlocutor, siempre buscamos un interlocutor de primera mano. Hecho está de que a veces que se habla de que los árboles pueden hablar, es decir, que tienen conciencia propia y que se podría interactuar con ellos. En todos los mitos, todo el bosque encantado, los bosques mágicos, las plantas mágicas que ayudan a acrecentar la conciencia y otras que ser tóxicas. Entonces es querer entrar dentro de ese mundo, en el despertar de la vida. Entonces no sé qué tipo de ser, porque no busco que sea el mundo de los duendes y de las hadas, que serían seres que están alrededor de las plantas, sino la vida secreta que algunos dicen que hay detrás de las plantas, su sensibilidad, qué es lo que hay. A veces aquí se ha comentado de que el mundo vegetal es un gran aporte de luz, pero que está con luz menguada por el uso de todo, de pesticidas, plaguicidas, el hecho de podarlos. Esa incidencia, qué importancia tienen las plantas, el porqué de las plantas, cuál es la relación con las demás especies y cómo interactuar con ellas de forma consciente, si es que es posible interactuar con ellas, es decir, si uno se puede comunicar con ellas. Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que podamos comunicarnos con ese reino o alguien que se preste a hablarnos en el nombre del mundo vegetal o de las plantas? A ver, yo estoy viendo luz y hay como una presencia, pero no se define de ninguna forma. Esto ya ha pasado antes, el ver que hay un ser, oigo la voz, es una voz extraña, no sabría definir si es con el timbre masculino o femenino, tiene mucha cadencia y está de alguna manera susurrando cuando tú estabas hablando, es como ya participando sin que fuera escuchada. Pero no veo ninguna forma, no puedo describirla. Pero podemos comunicarnos con ella, a nivel hablado podemos comunicarnos con ella o simplemente es a nivel de susurro o de cadencia. No, sí. Además es que está respondiéndote a ti, pero era como que estabais hablando a la vez, ella con el... Bueno, yo hablo de la voz, no digo ella como femenino. Con el timbre suave contestaba a tus preguntas, pero como hablando los dos a la vez, pero como si no la pudiéramos oír de momento, entonces aún así ha estado hablando, respondiendo, aparte de estas preguntas. En principio está diciendo que sí. Entonces, como interlocutora, ¿qué tipo de ser es? A ver, esta voz dice que es una fuerza en sí, dice que no puede hablar de sí misma como si fuera un árbol, una planta, una flor. Dice que representa a este mundo. No le gusta que le llamen el mundo vegetal. Dice que es la vida primera en la tierra, se siente lo que representan porque son varias voces, en este caso es una de ellas, orgullosos de ser los primeros en habitar o poblar la tierra, y dice que está aquí para poder de alguna manera responder a tus dudas, intentan comunicarse con nosotros en un lenguaje que no es hablado. Entonces, como forma de vida inicial, ¿cómo se autodefinirían ellos-ellas? Dice que fueron sencillamente aquellos seres que permitieron dar una forma
de absorción de luz. Dice que nosotros pensamos de que están aquí para poder enriquecer de vida el planeta. Sin su participación sería inviable la vida animal, ni siquiera la vida humana. Que ellos lo que hacen es atraer esa luz, esa fuerza de luz, y revisten el planeta de una fuerza o energía que nosotros no podemos percibir o sentir, y sin embargo es de vital importancia que se mantengan. Dice que el hecho de que ahora no solamente los pesticidas, sino la depravación que se está haciendo en todo el planeta de algo tan vital para nosotros como es su existencia, hasta desde un manto pequeño de hierba, que es importante y vital. Dice que siempre hemos tenido miedo de que pudieran invadir los espacios que el ser humano ha escogido para vivir, las ciudades, que pudieran adelantarse, pero dice que es necesario que puedan estar presentes en todos los rincones del planeta para poder seguir haciendo su función. Más que lo que es la luz solar, habla de un tipo de luz distinta, que es la que permite que pueda mantener el brillo y la vida la Tierra, y no está hablando de vida física, sino más que vida. Sí, ya que al principio nos llamaban la atención de no dirigirnos a ellos como el reino vegetal, ¿cómo nos tendríamos que dirigir a su realidad? Dice que ellos no tienen ningún interés en que tengamos ninguna definición en concreto, que el aspecto vegetal, aunque está bien para nosotros para poder separar o de distinguir las distintas especies que habitan el planeta, es como si lo estuviéramos utilizando como un elemento depredador para consumirlo. Dice que por eso esa asociación no le gusta. Cuando llegó la vida inicialmente aquí a la Tierra, ¿en qué forma llegó? ¿Fue traída de fuera o surgió del mismo planeta? No, dice que ellos como pequeñas simientes fueron desperdigadas por todo el planeta y fue traída por unas manos desde el exterior. Dice que el comienzo fue turbulento, y aunque la Tierra y los minerales eran aparentemente los reyes de todo el planeta, costó durante mucho tiempo, muchas generaciones, que pudiera haber esta forma de vida, que es lo que representan ellos, y que entonces necesitó de alguna manera esa ayuda externa, esa mano trayendo las simientes distintas, y pocas simientes que solamente eran necesarias una reducida cantidad para ver cómo podían asirse a la vida en la Tierra, que a partir de ahí comenzó el proceso. Las propias simientes dieron fruto y luego las propias simientes se mezclaron para poder ir multiplicando la vida. ¿Qué tipo de variedades de formas tienen? Dice que son millones, que tenemos casi contabilizados una cantidad, pero es ínfima, de lo que son las múltiples especies y las formas que siempre se han readaptado a todos los medios. Dice que no hay ni siquiera en aquellos desiertos que consideramos que son áridos espacios sin que pueda haber una oportunidad para ellas. ¿Cómo se inicia el ciclo de vida en ellas? Dice que primero es una pequeña simiente que se entierra, que es como el abandono y la muerte. Que luego la luz es la que abre esa simiente, consigue a través de la pulsión, la necesidad de subsistir y reclamar esta luz del sol para que pueda incluso atravesar la barrera de la tierra y alcanzar la simiente, que el sol toca la tierra con su calor. Esta simiente se abre y que luego el proceso es fácil. Los elementos de la propia tierra sirven de alimento de padres y madres para poder sustentar y hacer crecer la vida que comienza. Dice que todos son no solamente periodos cíclicos, que esto es algo que nosotros a veces lo vemos demasiado simple, y que lo que nuestros ojos a veces nos muestran no es siempre toda la verdad. Ya que el ser humano está distante a sus formas de vida y que es utilizado como si fueran simples objetos, ¿cómo es la conciencia en ellos? ¿Cómo habita la conciencia en este reino?
Dice que es un reino que se mueve de forma individual, esto es, una sencilla rosa plantada en medio del campo puede tener capacidad de forma consciente e individual, pero están interrelacionados con todo el espacio, que todas las especies se comunican entre sí. Y no hay, como a veces a través de las fábulas o cuentos infantiles o incluso con las fábulas para los adultos, habla de guerras o batallas entre ellas, que se ayudan unas especies a otras, sienten dolor que no es un dolor emocional o físico, tal y como lo interpretamos cada vez que se daña una pequeña o sencilla rama de un árbol, una flor. Dice que toda la naturaleza se resiente. Sí, porque hay variedades en ellas que viven muchos periodos, largos periodos de tiempo, y hay otras que simplemente hacen como una vida estacional, muy breve. Dice que el hecho de que estemos nosotros sujetos al espacio y al tiempo es nuestra angustia vital, que tenemos noción de ese periodo temporal, que nunca mueren. Dice que nosotros podemos ver marchitar una flor o una brizna de hierba, pero sin embargo su propia semilla le proporciona la continuidad. En realidad dice que no hay muerte, salvo cuando es sesgada de forma voluntaria, que a veces ocurre a través de un rayo, a veces ocurre a través del fuego y de la mano del hombre. ¿El hecho de que no se puedan desplazar es una opción elegida por ellas o es algo impuesto necesario? Dice que no tiene necesidad de desplazarse, que todo cuanto tienen que hacer en su comunicación llega hacia cualquier confín de la propia Tierra. ¿Cómo es la conciencia en ellas? Antes comentaba que podía ser individual y grupal. ¿Cómo es la percepción de todo lo que sería la naturaleza entre ella misma? Dice que es algo que es un reino creado y que facilita, posibilita de alguna manera la amplitud, la expansión de la vida, que tienen la capacidad incluso de, como nosotros hablamos, evolucionar a estadios superiores de conciencia, aunque creamos que están paralizadas, sin movimiento. Dice que esto no es así. El hecho de que hay árboles, que ellos son los hermanos mayores, los custodios, los guardianes de muchas especies que están a su cargo. Ellos se encargan de no solamente favorecer la sombra y la protección, sino también son los que pueden proporcionar el conocimiento que ellos enseñan a las especies menudas que nacen. Dice que muchas de ellas ya tienen el conocimiento de alguna forma implantado. Nos recuerda de que no mueren. A veces olvidan también. La percepción de lo que les rodea es como de un paraíso. El solo hecho de poder existir implica gozo. Este gozo hace que ellas se abran reclamando la fuerza para poder continuar la existencia, que todo es una cadena. En su reino tienen emociones, mencionaba de gozo, es decir, tienen emociones de sufrimiento, emociones de gozo. ¿Qué más tipos de emociones tiene y cómo se despiertan esas emociones? Dice que eso, como nosotros lo interpretamos, no es exactamente así. Tiene que utilizar un vocabulario que dice que no tendría que ser ni siquiera necesario. El hecho de que pudiéramos comunicarnos como ellas lo hacen entre sí implicaría mayor comprensión de lo que trata de explicarnos, pero usa nuestra lengua, nuestro vocabulario, nuestra limitación para dárnoslo a comprender. El tipo de emociones es el hecho de sentir la necesidad vital por vivir, la pasión por la vida, que es lo que hace que una pequeña simiente pida, reclame la fuerza solar para que pueda ser despertada y comenzar ese crecimiento. También implica que cuando de alguna forma son mancillados, aplastados o heridos, sientan un dolor terrible. Dice que la naturaleza siempre ha sentido el dolor por ese daño causado, que mientras el hombre era capaz de moverse entre ella sin necesidad de herirla, a veces tomaba los frutos, a veces rasgaban, rompían, arañaban,
que entonces era como si fuera un niño que no tenía conciencia, que no era capaz de saber el daño que podía causar y lo toleraban. Dice que ahora a estas alturas del tiempo el hombre ya sabe el daño que causa y aún así persiste. Dice que entonces eso genera un dolor, que son dos emociones, que no es exactamente esta la palabra, muy básicas: amor, pasión por la vida y el dolor por ver la destrucción. ¿Cómo perciben ellas al ser humano? Dice que ahora nos miran y se han distanciado, se han separado, que hay algunas personas que tratan de conectar con el mundo y el reino. La propia naturaleza no utiliza la palabra. Dice que tocan y tratan de llegar a ese nivel sensitivo para que ellos se puedan comunicar con la especie humana, pero ya no lo valoran, que ahora ya no hacen el esfuerzo de la comunicación. Que antes una criatura humana que la percibían pura y podía perderse en medio de un bosque, podía llegar a tener esa conexión vital con todo cuanto le rodeaba y de alguna manera le podían ayudar a salir de ese estado de pérdida. Dice que ahora añoran esa comunicación. El hecho de que el ser humano utilice su reino para sacar sus frutos, explotarlo, dirigir su crecimiento, ¿cómo lo perciben? Dice que nos estamos equivocando al hacer esto, puesto que sencillamente estamos aniquilando la vida. Lo que hacemos al utilizarlo, a expoliarlo, a manipularlo a nuestro antojo, que no es más que una decisión mal tomada que generará como consecuencia la destrucción de la vida. Dice que esto es lo que debemos calibrar, valorar. Pero el ser humano en la actualidad considera de que necesita alimentarse y por eso sustrae los frutos y las hojas y las plantas. ¿Qué alternativa le quedaría al ser humano si no hiciera eso? Ahora no contesta, está en silencio. Dice que el ser humano tiene alternativas para poderse alimentar e incluso si quisiera alimentarse, dice que ellas nunca han rechazado la posibilidad de ofrecer sus frutos como regalo, aunque sean sus propias criaturas, sus hijos, los que entregan, y lo han hecho de buena voluntad. Pero dice que una cosa es la alimentación y otra cosa es el expolio. Que pensemos que muchas veces se desperdician, se destruyen el mundo vegetal para sencillamente ponerlo al alcance solo de unos pocos. Dice que esto no es para la finalidad que realmente el ser humano tiene como justificación. No se puede justificar. Para ellos, ¿cómo sería una civilización humana adecuada a la armonía con ellas? Dice que muchos animales consumen sus hojas, sus plantas, las hierbas. Dice que nunca les ha negado ese derecho, que el ser humano, mientras tenga que subsistir alimentándose de forma externa, dice que si lo hiciese de la manera respetuosa en la que muchos de estos animales lo hacen, que podría haber una convivencia en calma, pacífica, si aquellos seres humanos que decidieran conectar con el mundo, vuelve a decirlo, separa, con el reino de las plantas. Dice que ellos no tendrían ningún inconveniente en avivar esta comunicación, que podrían incluso darles muchas ayudas en muchas formas para que pudieran corregir o ajustar. Habla de las enfermedades, que es que estamos desperdiciando una oportunidad que solo ellos saben cómo transmitir. Ante todo, perdón por todo lo que hemos hecho. Cuando cortamos y, digamos, dañamos a las plantas, a los árboles, ¿cómo deberíamos hacerlos para no dañar más y crear más dolor? Dice que tendríamos que aprender a utilizar o potenciar una fuente de calor para que nos pudiera calentar en los días fríos del invierno sin necesidad de tener que utilizar los troncos de los árboles o usar aquellos que ya han perecido para hacerlo y poder levantar las viviendas.
Dice que esto es una posibilidad que también deberíamos utilizar solamente aquellos que son frutos y no arrancar toda una planta sencillamente porque es más cómodo y a veces no hay espera. Que pongamos nuestras manos y con ternura y cariño les podemos transmitir nuestra necesidad de alimentarnos o de utilizar los elementos a nuestro alcance. Esta es la forma más adecuada, de hecho muchas gentes lo hacen. ¿Cuándo sabemos que una planta está preparada, que está madura? Dice que si pudiéramos conectar con ella, nos lo haría saber. Más allá de lo que nosotros vemos o lo que podamos tener como conocimiento adquirido, sabríamos, sin necesidad de tener ningún dato visible, sabríamos, porque ella lo transmitiría. Hay algunas personas que, llevadas por su estado de ánimo, por sus euforias, algunas veces se acerca a los troncos de los árboles para abrazarlos. Dicen que es para comunicarse con ellos o para adquirir su fuerza, su sabiduría. ¿Cuál es la relación cuando alguien abraza un tronco de un árbol? Un árbol fuerte, vivo. Dice que cuando una persona abraza el tronco de un árbol y lo hace desde el cariño para comunicarse, siempre recibe el aporte de afecto por parte del árbol, aparte de la vitalidad que mora en él, que cuando solamente tiene como objetivo la alimentación de energía, sin más gesto afectuoso de respeto, de cariño, de compartir, dice que pocas veces suele llevarse nada. Esto es lo que acostumbran a hacer muchas personas cuando lo tocan. Hay otras que de forma inconsciente, sin saberlo, sencillamente ya lo respetan, porque respetan la vida en todas sus manifestaciones, y entonces la comunicación suele ser más fácil. El árbol puede ofrecer la sombra, el descanso, ofrecer sus frutos, que a veces también simplemente es una comunicación baldía. Nosotros, el ser humano y también los animales, utilizamos los ojos para orientarnos en el mundo, para ver y discernir. ¿Ellos qué sentidos tienen para poder percibir la realidad? Dice que no tienen ojos, es evidente, tienen un sistema de detectar. Dice que son algo como unas pequeñas antenas energéticas que incluso pueden propulsarlas más allá de ellos mismos. Que este tipo de... es que la expresión antenas no es la correcta tampoco, pero es lo que más se le asemeja. Pueden llegar a observar y al mismo tiempo sentir todo lo que le rodea. Que a veces un incendio en un bosque lo pueden percibir mucho antes de que acontezca. Haciendo referencia al incendio, ¿ellas tienen alguna forma de parar el desastre que se les avecina con un incendio, o es algo que no pueden hacer nada? No, dice que en algunas ocasiones a veces han podido llegar a conectar con este elemento y han podido hacer que quedara cercado, pero que necesitan del esfuerzo de toda la colectividad por sí mismas. No, como plantas no pueden, dice que a veces perecen en el intento. En el ser humano también algunos intentan acercarse a esta vida que para la mayoría es desconocida, y dicen de que las mismas plantas son las que invocan a la lluvia, que llaman a la lluvia a través de su necesidad. ¿Es correcta esa apreciación? ¿Son las mismas plantas las que atraen la lluvia para ser regadas? Dice que sí, ellas solo necesitan pedir, y es evidente que cuanto más piden, cuanto más clamor tienen a la hora de invocar el agua que necesitan para su subsistencia, dice que suelen al final tener la aprobación de las nubes en los cielos para que descarguen esta lluvia, para que limpien a veces los bosques, para que puedan ser de alguna manera. Dice que es una comunicación también con esta parte que es el reino de las aguas. En este reino lleno de vida, sean de plantas o sea de árboles, los bosques, ¿qué diferencia hay entre un bosque y una zona desértica donde aparentemente no hay una forma de vida de este tipo? Dice que los bosques tienen la posibilidad no solamente de poder aunar sus fuerzas para atraer la lluvia, que la fuerza solar es mayor que todo lo que rodea. Un bosque es fuerza vital que aleja
cualquier tipo de, está hablando de distorsión, de oscuridad, que no solamente por el colorido, sino que también hace que todo lo que hay, es que no habla solamente de plantas, está hablando de pequeños seres que están y habitan rodeando las plantas, que a pesar de que en un desierto o lugar desértico suele haber agua y en algunas zonas puntuales puede haber algún pequeño brote de vida vegetal, es escaso. Que la diferencia es que en un desierto están las fuerzas encontradas como en un campo de batalla. En un bosque, las fuerzas que tratan de impedir la vida no tienen acceso. Puede ser un poquito más específico. ¿Es posible prolongar la vida de este reino hacia las zonas desérticas? Dice que sí, aunque a veces es muy... habla del desierto como entidad propia, es muy celoso de su posesión y dice que es muy posible, a veces se ha podido llegar a conseguir que haya brotes de agua, dice que solo se necesita el agua en lugares que pueden ser muy profundos para que haya un pequeño espacio y se mantiene la vida vegetal, las plantas en medio de un desierto. ¿Existe algún sistema de jerarquía entre ellas, entre los brotes más pequeños, más humildes y los grandes árboles ya milenarios? Dice que normalmente ellos son los señores que atraen la luz del sol y siempre son respetados. Dice que a veces crecen pequeños brotes al lado de un árbol gigantesco y tiene pocas posibilidades de crecer frondoso y lleno de vigor porque le puede absorber la fuerza solar que necesita. Pero dice que es algo también necesario, que todo es fruto de la propia elección, incluso una semilla que sabe que al haber caído al lado de un inmenso árbol va a crecer al amparo y a la sombra y con carencia de luz solar para su desarrollo, acepta ese destino. El hecho también de que el ser humano utiliza las semillas para nutrirse, ¿qué les aporta en beneficio y en perjuicio tanto a ellas como al ser humano? Dice que una semilla es un punto de vida consciente en cualquier forma de vida y que este punto de conciencia suele ser ingerido y puede ayudar al ser humano a subsistir, a mantener la vida física, que está también ya aceptado por ellos el hecho del sacrificio para no poder continuar si en lugar de caer en la tierra donde puede ser fecundada, abierta y crecer hasta ser una especie cualquiera de planta, el ser humano la aniquila antes, pero que ya cuentan con ello. Es una forma que tienen generosamente de regalar vida, al igual que cuando entregan un fruto que deberá ser convertido en futuras semillas y es consumido por un ser humano. En este consumo hay alguna parte que el ser humano puede estar aprovechando, es decir, lo que aquí se llaman nutrientes, lo que serían proteínas, lo que son grasas, o se está el ser humano alimentando de otra cosa que es distinta a lo que es el elemento físico, lo que llamaríamos la parte más anímica, más su alma de la planta o de la semilla. Dice que todo eso es una entrega, evidentemente ya lo ha dicho, la simiente tiene conciencia, dice que absorbe esta conciencia, otra cosa es que si lo hace de forma natural, con la petición, el permiso, la autorización de esa semilla a la hora de hacerla suya, de ingerirla, hará que forme parte de él de forma anímica porque se está alimentando del alma, de la propia planta, que si lo hace de forma inconsciente, sencillamente esta pequeña simiente muere y no es aprovechada. Consideraríamos entonces de que las plantas tienen alma y en caso de ser así, ¿qué ocurre cuando ya pierden el vehículo físico con ellas? Dice que siempre se regeneran y mientras exista el planeta, siempre acaban llegando de nuevo a la Tierra una y otra vez. Es decir, estaría hablando de que tienen también un proceso de reencarnación o de migración, esta chispa de conciencia que tienen las plantas. Dice que no lo abandonan nunca. El hecho que veamos las plantas morir, perecer, que no es necesario, ya te habla de que hay una parte de conciencia individual, pero es colectiva, que ellas habitan en cada simiente que crece.
¿Qué diferencia hay entonces entre las flores de un jardín y lo que serían los campos de cultivo? Depende de para el uso. Dice que una flor en un jardín puede estar aparentemente encarcelada, puede dar esa vida o brillo cuando reclama ese tipo de luz que bendice el espacio y el lugar. Que un campo de cultivo sirven como si fueran otras especies que solamente son cuidadas, protegidas para el consumo, para poder aniquilar después el fruto de esa simiente. ¿El hecho de los campos de cultivo sean de una sola especie es adecuado? ¿Se tendría que permitir una variedad entre ellas y no intervenir tanto? Dice que deberíamos escuchar más a la propia naturaleza, el hecho de haber aprendido cómo cultivar y hacerlo en proporciones inmensas. Dice que está no solo castigando a la propia tierra, sino que de alguna manera que hemos quebrado el equilibrio. Sería bueno dejar que la propia naturaleza pudiera ofrecer sus frutos de forma generosa y aceptarlos y no quererlos de una forma u de otra determinada. También en el uso y abuso de la agricultura está la domesticación de las corrientes de agua para regar las plantas. ¿Es útil el canalizar el agua o tendríamos que dejar simplemente que crecieran aquellas plantas que la propia agua ya les llega por sí misma? Dice que entonces lo que hacemos al favorecerles este agua desviando de su ruta habitual es evitar que aquellas plantas reclamen el agua. Dice que podemos incluso llegar a favorecer una sequía prolongada. El hecho de que haya especies o variedades que tengan flores y otras que no la tengan, ¿qué diferencia habría entre ellas y cuál sería la función de las flores? Más allá de la belleza que puedan emitir. Dice que tanto la belleza de las flores como el aroma sirven para tener una garantía a la hora de polinizar, que necesitan visitantes que se acerquen para poder trasladar las semillas lejos a otros lugares, a otros territorios y poder así continuar la existencia. Dice que la belleza no es lo importante, que agradecen el recibir colorido y belleza a más de aroma, que es un regalo del cielo, pero que no es esa la función en realidad. El hecho de que haya otras que no necesiten de la flor es porque las áreas en las que se encuentran son sólidas, fuertes, fértiles, pueden tener la capacidad y la continuidad sin riesgo. Al ser humano le fascina el hecho de ver la floración, la variedad de flores, coloridos, olores, formas que hay alrededor del mundo de las flores. Dice que luz, y la luz llama a la luz, y cuanto más fuerza tienen los colores, dice que lo que hacen es generar, no solo en el ser humano, sino incluso en los animales que le rodean estos espacios coloridos, un timbre, un toque energético diferente que aumentan de una forma descarada una vibración que hace que puedan sentirse bien. Dice que a veces solamente el estar rodeado de estas flores con el colorido y el aroma, una persona puede sentirse restablecido en su salud. En muchas plantas se les adjudica determinadas propiedades a la hora de utilizarlas, tanto en su raíz, en su tallo, en sus hojas. ¿Es adecuado ese uso terapéutico de las plantas? Dice que nunca han rechazado la posibilidad de ayudar a sus hermanos. Muchos animales son capaces de poder masticar raíces, tallos e incluso hojas de alguna planta en un momento determinado que por puro instinto le dicta que puede solventar algún pequeño problema. Dice que sí, y nunca han rechazado esta posibilidad de ayudar. Lo que ya no les gustan son esa masacre abundante para que puedan ser de alguna manera utilizadas en laboratorios. Habla de la utilización y la masacre de muchas plantas para poder absorber sus esencias y poder hacer un uso desproporcionado. ¿De dónde sacan estas cualidades las plantas si aparentemente la tierra es la misma? ¿Qué es lo que diferencia una especie de la otra en sus cualidades? Dice que aunque la tierra es como madre, ofrece sus nutrientes, cada una de ellas tiene unas propiedades que no sirven solamente para ayudar a bien sanar, sino para poder moverse en su
pequeño espacio, pero el lugar donde habitan, y que lo hacen como forma de participar en la vida, que se ayudan a otros seres vivos para que puedan equilibrarse a través de su consumo, que están dando esa vida que ellas reclaman, y las formas distintas, las cualidades distintas, que simplemente son porque hay dolencias distintas, que a veces utilizan argucias para mezclarse entre ellas y poder crear formas nuevas de poder sanar. ¿Tienen algún tipo de intervención de otros reinos aparte de los seres físicos? Dice que tienen siempre buenos cuidadores. Hay siempre seres que las protegen, cuidan, y gracias a ellos pueden continuar como hasta ahora, aun a pesar de los daños que están sufriendo, que también tienen seres que las visitan desde otros lugares del universo. ¿Qué tipo de seres o entidades son las que se interrelacionan con las plantas? Dice que son aquellos que regalaron sus simientes a este planeta, que incluso luego les piden permiso para poder llevar parte de esas simientes para llevarlo a otros lugares que están listos, preparados para ser también sembrados con sus simientes. Para ellas esto es un acto de gozo, de placer, saber que pueden continuar su existencia en otros rincones del universo. Para muchos que estuvieran escuchando esta conversación les parecería fantástico el hecho de que las plantas posean conciencia propia. ¿De qué otras formas se interactúa este reino con el resto de la creación? De momento está ahora la voz en silencio. Es decir, a lo que los humanos denominamos Dios, con esa fuerza que lo inunda todo, con esa luz que lo inunda y lo fertiliza todo con su conciencia. ¿Cuál es la relación del mundo de las plantas con ello? No, es que no. A ver, no se le oye ahora hablar. Es como si todo cuanto te tuviera que decir, al menos en la relación con los que estamos en este planeta, con los otros seres, esa relación es mucho más factible. Dice que aquellos seres que les cuidan, los que están en el propio planeta, los seres que están de alguna manera dedicados por afecto a este mundo vegetal, les cuidan, les miman, se comunican. Dice que es un lenguaje no verbalizado, pero hay una sintonía, y es una sintonía amorosa entre ellos. Dice que aquellos que vienen y toman estas simientes también, nunca se ha sentido este reino abandonado ni solo, que en todos ellos está la conciencia de la propia divinidad de la que se alimentan continuamente. Cuando habla del foco de luz que ellos reclaman, no es solamente la luz solar, ya lo ha dicho. ¿Ellos cómo perciben a la divinidad? Dice que son plantas. La divinidad son árboles, que tiene las formas de todo lo que ha creado. Cuando hablaba del uso de las esencias, que podía llegar a ser pernicioso, ¿cuál sería la manera de utilizarlas adecuada, si es que es adecuado? Dice que tu intención es buena, pero que les debes pedir permiso. Llega a sentir que ese permiso te ha sido concedido y dice que entonces da el paso. ¿En qué modo habría que hacerlo para que fuera totalmente correcto? Es que no le encuentro sentido a tu pregunta. El pedir permiso no se hace desde la mente, no lo tienes que verbalizar. Dice que simplemente lo haces como lo harías cuando te comunicas con la divinidad, que es tu alma quien debe solicitarlo. Ella no necesita hablar. ¿Cómo curar un árbol cuando está enfermo y sin utilizar productos bioquímicos o químicos y en un lugar, digamos, domesticado por el hombre? Dice que es complicado, también están expuestos evidentemente a sufrir las infecciones, pero esto es simplemente porque suele haber un desequilibrio, de modo que cuando hay pequeños seres que parasitan este árbol y lo hacen enfermar, que es igual que los seres humanos, puedes tratar de comunicarte con él, y a través del afecto y del cariño, al igual que se hace cuando él tiene un tronco sólido, fuerte, estable, y absorbe su energía cuando la reclamas. Dice que ha de ser a la inversa. ¿Cómo ven los transgénicos? Y realmente
¿funcionará el principio por el cual fueron creados o simplemente es pura, digamos, egoísmo, economía? Dice que es otra forma de egoísmo en el hombre. Dice que es una justificación. El hecho de que existan plantas parasitarias, entre comillas lo digo, que destruyen a otras plantas, ¿a qué viene esto? ¿Es una parte oscura dentro de su propio reino o es simplemente su propio ciclo? No, dice que ha dicho que entre ellas no había discusión, que sirven para poder fortalecer. Que imagines por un instante que hay una zona de tu cuerpo que se ha debilitado, necesita vapulearlo para que pueda fortalecerse. Dice que las plantas que a veces aniquilan a otras plantas no es más que crear una fuerza para que puedan subsistir. Dice que no se trata de pelear como a veces se nos hace creer, como que la naturaleza es cruel. No es exactamente eso. Dice que la subsistencia es importante. Cada cual tiene su espacio y aquellas más agresivas que pueden dañar tienen también su espacio y su razón de ser. El hombre, desgraciadamente, sufrió la caída. ¿Las plantas también fueron sometidas a esta caída o ellas han permanecido libres, puras de esta contaminación? Dice que todo el reino en la tierra, en todas sus especies, se vio afectada. ¿En qué forma fue este pecado del ser humano que afectó a las plantas y al resto de los reinos? Dice que antes de esta caída, como nosotros la definimos, simplemente los ciclos eran también similares, que no continuaban su vida por siempre, que había una regeneración natural y el mismo modo que tienen ahora, en el que perecen pero continúan existencia a través de las semillas, que no era un ciclo tan así, era casi tan seguido que no se veía la interrupción, de modo que podían contemplar cualquier ojo plantas todo el tiempo, en todas las épocas del año, incluso en los periodos más complicados como en el invierno con los fríos, que también los había. Dice que era un clima regulado, que no había enfermedad. Y para ellos, los seres de las especies, de las plantas en la tierra, que todo eso significa que desde entonces sí ha existido la enfermedad. Muchas flores son creadas para llevar a los difuntos o para guarnecer, digamos, las casas, para darles vidas. ¿Estamos haciendo bien o esto es nocivo para nosotros y para ellas mismas? Dice que si una planta se la lleva de forma que es transportada con vida y se la cuida y se la mima, siempre dará más de lo que recibirá, otorgará la luz para aquellos difuntos que en realidad las gentes en el pasado sabían que ellas son no solo portadoras de luz, sino que absorben la luz, no del sol, sino otra fuente de luz mucho más poderosa. Dice que por ese motivo siempre han estado vinculadas a cualquier rito con la muerte del ser humano, que cuando bendicen los hogares y son cortadas, que sencillamente estamos llevando una planta que no puede hacer su propósito. El hecho de que se trasladen o se domestiquen las plantas en las casas con tiestos y en ramos, ¿sería adecuado o cómo sería la forma de relacionarnos con ellas? Dice que ellas tienen pocas exigencias, una tierra cuidada, los mismos amorosos que se les puedan ofrecer, ellas ya tienen para poder subsistir, aunque sean y hayan sido apartadas del lugar donde deberían crecer de forma libre. ¿Es adecuado entonces estar continuamente cuidando las plantas, regándoles, echándoles abonos, o simplemente se tendrían que utilizar plantas que se pudieran adaptar a aquel entorno? Dice que esta sería la mejor forma, la forma ideal, porque se respetaría de alguna manera el proceso natural. El hecho de que queramos contener o tener la visión de la belleza, o incluso tener a nuestro alcance las propiedades de cualquiera de ellas para poder consumirlas, que es lo que nos hace ser egoístas al apartarlas y tener que vivir entonces pendientes de ellas para cuidarlas y protegerlas.
El hecho de que ellas vivan en espacios a su aire es la mejor, la forma más sana de poder respetar su proceso, de quererlas bien. Es decir, que la relación que tendría que tener el ser humano no sería llevar las plantas a casa, sino que el ser humano se trasladara a convivir en plena naturaleza. Dice que sería lo ideal y hacerlo desde el respeto mutuo. Ahora estamos introduciendo esta conversación a raíz de que está entrando el ciclo de la primavera. ¿Cómo les afecta a ellas el ciclo de primavera, verano, otoño y invierno? ¿Cómo lo viven? Dice que ahora el resurgir de la primavera en estos días está habiendo ahora bajo la tierra, que aunque nos pueda parecer que a través de los fríos no hay ni existe la vida, ya está hecho este reclamo hacia la fuerza y la luz del sol, que este es el mejor, habla de lo que siente mejor, que el tiempo de verano y la calidez es un periodo que se necesita previo, es la etapa de la madurez de la planta, la preparación para la época en la que deberán adormecerse, que no lo contabilizan como nosotros en el ciclo de una vida humana que es similar a nosotros, nacimiento, la vida, la vitalidad, la preparación, pero la inmadurez. Luego está la madurez, la fuerza solar del verano, que luego está no el deterioro en el otoño, sino ya la preparación para volver a adormecerse en la tierra de nuevo. Que el tiempo del invierno es un tiempo que hace que parezcan que están aletargadas y dormidas, que no nos olvidemos, no es más que una apariencia para las flores que dejan de estar en ese momento en los campos con toda su plenitud, que quedan las simientes en el interior. Es necesario para que la propia tierra pueda tener su ritmo. Nos queda también de que ellas subsisten a través de un ciclo biológico de fotosíntesis de la luz. ¿Cómo es realmente ese ciclo más allá de lo que el ser humano cree? ¿Cómo se inicia en ellas la vida? ¿Cómo la metabolizan? ¿Cómo crecen? Está callada la voz. Es que, a ver, la fuerza y la luz que hay aquí se mueve, pero como no da forma me cuesta. Dice que ellas simplemente lo que hacen es esa absorción, el atraer la luz solar, el hacer que puedan tener sus propios fluidos, que es muy parecido a lo que el ser humano tendría que aprender a hacer. La eliminación de las toxinas, la transformación, no quiere dar demasiados datos de biología, no lo hace. Dice que tienen un sistema muy parecido al nuestro en lo esencial. Tienen incluso su propio ADN, que consiste en poder incluso mezclar diferentes especies, pero no se le oye dar más datos. Consideramos a ellas de que cogen nutrientes de la tierra y que los trasladan a través de la savia alimentando todo el árbol, toda la planta. ¿Es real esta forma de alimentación de los elementos de la tierra y de hacer circular los nutrientes por ella misma, como un proceso, digamos, de transformación casi de alquimia? Dice que esto es cierto, al igual que la luz, no solo se alimentan de ella, que es cierto, y de hecho una tierra que haya quedado carente de nutrientes puede de alguna manera hacer enfermar una planta. ¿Cómo es la vida en el interior de la tierra? ¿Cómo es la vida de las raíces, la que no se ve en la superficie? Aquí no. Es decir, ¿qué es lo que busca una raíz cuando se va extendiendo? Dice que eso es exactamente igual a medida que habla de la fuerza de un árbol, que es lo que más te puede dar como comparación, que va en busca del sustento, de los sustratos e incluso del agua que puede no tener a su alcance en ese momento. Una raíz puede llegar a extenderse hasta la búsqueda de esas posibilidades de subsistencia. En nosotros mismos consideramos que tenemos cabeza, tenemos tronco, tenemos extremidades. ¿Cómo es la distribución de sus cuerpos? ¿Qué partes son las raíces? ¿Qué partes es el tronco? ¿Qué partes son las ramas? ¿Qué partes son las hojas? ¿Qué partes son las flores? ¿Qué partes son los frutos? Es decir, el tronco, ¿qué representaría? ¿Cómo es la vida en el interior de un tronco? Habla de que la descripción a nivel interno dice que el tronco, intenta explicarnos de qué sería la parte más
aparentemente sólida y sin embargo la sólida real son las raíces. Dice que es la fuerza de la raíz la que permite conectar con el resto de la tierra, que no solamente se extienden para esa alimentación orgánica, sino también que se intercomunican a través de las raíces para que entendamos como si fuera el símil de la parte de nuestra cabeza, que las ramas y las hojas en la parte más elevada del árbol es la que permite la absorción del aire y la comunicación con el exterior. Es como si fueran los oídos en nuestros sentidos, el tacto que permite describir que el árbol es en su tronco de alguna forma lo que comunica la parte de la tierra, la parte de la profundidad de la tierra con el cielo. Aunque es importante, es lo que da la solidez. Dentro se inicia también una fuerza alquímica. Y ahora es que me muestra, yo veo la imagen como si fuera una persona dentro. El tronco es una persona. Dice que hay sus arrugas con el correr de los tiempos. Y no se ven ojos, pero también tiene la capacidad sensible de poder detectar por detrás, por delante, en todos los ángulos, no solamente la puerta del sol, sino también todo lo que le rodea. ¿Cómo se da lugar al crecimiento de las ramas? ¿Qué es lo que hay detrás del crecimiento de una rama? Es decir, cuando se sustrae una rama y luego se replanta en otro lugar y da forma otra vez a otro árbol, ¿cuál ha sido la intención de la planta al crecer así, en forma ramificada? Dice que es una manera natural de expandirse, de extenderse. Hablan del árbol, pero no es solamente el árbol. Cualquier planta tiene la capacidad de poder, es como esas pequeñas antenas que se pueden extender, expandir. Que imaginemos un simple tallo erecto y que no tiene esa capacidad. Dice que a nivel sensible no podrían conectar. Es una forma como de tener la capacidad de percibir los 4 puntos cardinales en su entorno. Luego, la función de una hoja, ¿cuál es en sí? La función del crecimiento de una hoja, ¿qué vida hay en el interior de una hoja? Dice que sería similar a nuestros pulmones. Cuando ya la planta se está comunicando con el interior de la Tierra, ¿qué interrelación tiene con la propia Tierra, con el planeta en sí? Dice que más allá de lo que podamos ver, una simple raíz perdida que no se comunica, dice que no es solamente lo físico, se conecta como si fuera con los propios conductos de la propia tierra que alimenta todos los lugares del propio planeta, es que son capaces de poder estar conectados con otros árboles, con otras plantas. Está hablando como si fuera una conexión, como una especie de raíz muy, muy, muy sutil de conexiones. Es como una ramificación parecido a claveado que podemos tener en nuestro cerebro, pero todo en el interior de la Tierra. No es visible, es simplemente sensible. Si no hubiera formas animadas, es decir, ni animales ni humanos sobre la superficie de la Tierra, ¿cómo es o cómo fue la vida o cómo sería la vida de este reino? Dice que si no hubiera animales, dice que también habría que hacer un ajuste, que siempre han estado rodeados de pequeños animales, son esas pequeñas especies que las limpian, que de alguna manera no solamente se alimentan de ellas, sino que también las protegen. Si no hubiera, dice que ellos crecerían de forma libre y llegarían tal vez a poder mantener un tipo de comunicación. A veces el fruncido de unas hojas, hay aquí una posibilidad de lenguaje. Lo que el ser humano denomina naturaleza o ecosistema, ¿qué es en realidad? Dice que tenemos que entender de que somos todos partícipes de ese ecosistema. Si de alguna forma hay una pequeña porción que queda quebrantada, que todo se desmorona, que simplemente se favorece que las aguas puedan tener su ciclo natural para que pueda haber las nubes. Nuestro sistema necesita nuestra atmósfera y gracias a todo lo que compone las plantas, ya no tanto los animales, pero sí el reino de las aguas y las plantas es la que favorece
este sistema para que podamos vivir en un paraíso. Dice que nunca debemos olvidar de que estamos en un paraíso. El hecho que se mantenga este equilibrio entre la forma que ellas tienen de respirar a través del anhídrido o dióxido carbónico y la exhalación del oxígeno, y el ser humano respire el oxígeno y exhale el anhídrido o dióxido carbónico, ¿cómo se ha establecido esta relación? Dice que es algo que necesitamos entender. Las especies que pudieron llegar a habitar aquí necesitaban unos requisitos mínimos para poder mantener ese equilibrio. Recuerda que antes estuvieron las especies, las plantas, en todo el reino de la propia tierra. Dice que la especie animal necesitó de alguna manera compensar y equilibrar para poder mantener ese tándem. Dice que al expulsar algo que ellas necesitan para alimentarse y ellas darnos a cambio ese oxígeno que necesitamos, no era más que una necesidad biológica de compenetración, hacernos entender que no podemos subsistir los unos sin los otros. Lo que definimos como naturaleza, la globalidad de todos los reinos en la Tierra, y más este reino de las plantas, ¿cómo sienten ellas la cercanía de otros planetas, de otras formas de vida más allá de lo que llamamos Tierra? Aquí no contesta, no dice nada. Es decir, ellas perciben la vida más allá de la Tierra, más allá de este planeta. Dice que no están ancladas aquí, enterradas en la Tierra sin poder salir. Dice que sí. ¿Tienen algún tipo de comunicación sensitiva o algún tipo de comunicación con otros lugares donde también exista este reino de las plantas? Dice que cuando reclaman a aquellos seres que vienen y toman de sus simientes para trasladarlas a esos otros espacios en el universo, también tienen la posibilidad de conectar con seres que no habitan en la Tierra, que no son seres físicos, al igual que lo hacen con los seres que las cuidan y protegen de la propia Tierra. Dice que pueden conectar porque están sencillamente conectadas con la fuerza de la propia conciencia. Las plantas que habitan en los océanos, en los fondos de lagos y demás espacios acuáticos, ¿qué función tendrían además de atraer la luz a esos lugares? Dice que ellas tienen simplemente una buena armonización con las aguas, necesitan favorecer la vida en esos espacios que si no existieran en las profundidades del océano, que también perturbaría de alguna manera la vida, necesitan ser las portadoras de vida para que tanto el plancton como cualquier otra especie animal que se sustente de ellas pueda tener esa posibilidad. Dice que son seres que se han entregado, son criaturas que se han entregado voluntariamente, no porque lo pasen mal, sino porque su naturaleza les permite esa entrega. Si quisiéramos crear un lugar sagrado, mágico, para intentar curar o que nos perdone este reino, ¿cómo deberíamos plantearlo? Dice que es muy complicado, sería necesario dejar los bosques. Dice que pedir disculpas no es suficiente, sino dejarles que puedan continuar existiendo sin necesidad de intervenir. Que entonces la especie humana debería retirarse para permitir la regeneración de la especie vegetal para que pueda continuar haciendo su función, generando vida, atrayendo vida. Dice que luego más adelante podría haber ese encuentro. Nunca ha habido un recelo por parte de la especie vegetal. Es que lo dice como si se separara, como si le diera. Dice que esa especie siempre ha ayudado a todas las especies, de hecho, y saben que están conectadas, no pueden coexistir, sino es a través de ese respeto. Por eso piden ese respeto de la especie humana. Si la especie humana dedica un espacio sagrado, que no podrá intervenir en él para que realmente se convierta en sagrado. Es decir, lo que está diciendo es de que el ser humano tendría que abandonar lo que aquí se denomina agricultura y dejar de que el reino de las plantas crezca por sí mismo y se ordene por sí misma. Que sería lo ideal, que no debemos intervenir creyendo que no son seres vivos con conciencia, ¿saben?
el ser humano sabe que las plantas o el mundo vegetal no es inerte, que está vivo, pero creen tener la capacidad de manipular o controlar por creer que son seres con conciencia. Dice que no debemos olvidar que la especie vegetal tiene conciencia en todas y quizá incluso a veces más fuerte de lo que nos imaginamos. ¿De dónde le viene al ser humano este engreimiento, este autismo de sentir de que el reino de las plantas está al margen del ser humano? Dice que su capacidad de creer que puede controlar todo cuanto le rodea e incluso si tuviera la oportunidad de desplazarse fuera del propio planeta, continuaría yendo hacia otros rincones también para poseer, que es algo que ha llegado a tener como noción, creyendo que es el rey, que ha llegado a sentir que es la divinidad la que ordena y manda. Dice que es triste, pero no es la divinidad la que se manifiesta a través del ser humano, porque si así lo fuera, no tendrían ninguna especie que le rodea el sentimiento de amenaza, de sentirse amenazados. El conocimiento que posee la humanidad o los humanos o algunos humanos sobre el uso y propiedades de algunas plantas, ¿de dónde ha venido ese conocimiento? ¿Ha sido realmente regalado por el propio reino de las plantas a la humanidad o ha llegado de otro lugar que no debiera? No, dice que se le ha entregado desde otros lugares y no para hacer un uso malsano, sino para poder hacerlo bien. Este uso a veces ha llegado a través de seres, aquellos que se acercan a ellas para poder pedir esas simientes y se lo piden, les piden ese permiso, son los que han trasladado al ser humano el hecho de que puedan entender que hay en muchas plantas propiedades específicas para poder reequilibrarse, para poder sanar de sus dolencias, pero a cambio el ser humano tiene que tratar de hacer una parte proporcional y ayudar a la especie. Habla de todas las plantas y cuidarlas, protegerlas también. ¿Cuál sería la forma correcta de beneficiarse de las cualidades de las plantas sin necesidad de tenerlas que amputar, cortar y utilizar en forma médica, incluso pues hirviéndolas o sacando sus sustratos vitales de ella? ¿Cuál sería la relación directa? ¿Simplemente con el acercamiento o de algún otro tipo o acercando agua? Porque hay algunas alternativas que algunas gentes proponen. Aquí no contesta, dice que el hecho de pedir y solicitar esta petición, la propia planta se puede ofrecer incluso sin llegar a perecer, pueden tomarla y utilizarla en diferentes proporciones. Dice que hay muchas formas de poder ser utilizadas, que esto a muchas personas que han tenido esta comunicación e incluso de que han heredado de sus ancestros, que a través de ese respeto, conviviendo con la naturaleza, han recibido estos conocimientos. Dice que son múltiples las formas que pueden llegar a ser utilizadas si las plantas se dejan utilizar, que entonces esas propiedades aumentarían. Hay quien sugiere de que incluso utilizando las gotas de rocío depositadas en una planta, la misma planta cede sus cualidades a esas gotas de rocío y se podría tomar directamente las gotas sin necesidad de manipular a la planta en sí. Dice que es cierto, ya lo ha dicho, cuando ella entrega lo que quiere entregar por cariño, por afecto y generosamente, la propiedad aumenta. Cuando se le arrebata de forma brusca, sin miramientos, aunque siga teniendo estas propiedades, dice que desmerecen, ya no son tan intensas. ¿Le gusta la música y le gusta que le cantemos? ¿Y qué canciones más o menos? Dice que la música siempre es una bendición, que es principalmente el tipo de música suave, sin tonos agresivos. Aunque no tienen oídos, la detectan, y ha explicado esas antenas sensitivas que les permiten comunicarse con el espacio exterior, con el mundo exterior. Dice que sí, le gusta, no especifica qué. Es decir, la utilización de instrumentos melódicos suaves serían apropiado en vez de instrumentos de percusión más fuertes, o cualquier tipo de ritmo y melodía es válido para ellas. No, dice que no es cualquier tipo. Dice que a veces la percusión, si está equilibrada, puede ayudar a despertar. Dice que, por ejemplo, en los tiempos
de ahora, del resurgir de la propia vida desde la tierra, incluso ayuda a través de esa percusión a potenciar, a incrementar el estallido de vida, el nacimiento de la propia naturaleza, que luego hay tiempos de sosiego, de calma. Dice que siempre la música ha sido una bendición para la propia naturaleza. También quien se acerca al sonido, al murmullo del viento con las hojas, se oyen melodías dependiendo del tipo de hojas, dependiendo del tipo de árbol. ¿Qué es lo que refleja ese transitar del aire entre ellas? Dice que lo utilizan como nosotros lo hacemos, con una flauta a la hora de emitir sonidos, que simplemente les gusta juguetear con el aire entre las hojas. Tienen su capacidad también de poder emitir sonidos. Ya lo ha dicho que podríamos llegar a percibir los susurros, la comunicación. Que hay lugares donde esa comunicación es casi palpable a los ojos, a los oídos físicos del ser humano. Es decir, que el ser humano no entraría en su fantasía si tiende a oír melodías con el transitar del viento a través de las hojas. Dice que sí, es una compenetración. Lo habla igual que con la cascada, las aguas. ¿Es posible hoy en día y en este mundo, digamos, civilizado, de ciudades, de ruidos, volver a establecer una conexión entre el humano y el mundo, digamos, natural? Dice que en general no, de forma individual sí. ¿Cómo sienten ella el hecho de podar los árboles y no dejarlos crecer en su libertad? Dice que aunque pueden regenerarse y aparentemente se les practica un bien, que no es bueno, ya han dicho claramente que necesitan que se les deje crecer, expandirse, estirar esas ramas. Dice que son los medios que tienen de su comunicación, que es como si a nosotros nos cerraran o sacasen los ojos. También, volviendo al término agricultura, el hecho de utilizar sustratos químicos para acelerar su crecimiento y para sacarle más productividad a los frutos, ¿cómo lo perciben ellas? Dice que les ocasiona veneno. Son como los tóxicos que a nosotros nos degeneran en cánceres de todo tipo. ¿Cuál es el resultado de esa intervención del ser humano, tanto hacia las plantas como luego cuando el ser humano sustrae esos frutos? Dice que es un circuito que no tiene fin. Las envenena, luego ellos envenenan lo que han de comer para sobrevivir, que esto es un circuito que puede llegar a afectar a muchas generaciones venideras. ¿La actitud del ser humano, tanto en sus pensamientos y en sus emociones, les llega a afectar a ellas directamente? Dice que escuchan, oyen y sienten. Así como nosotros, si estuviéramos lo suficientemente sensibles, captaríamos su dolor. Claro que lo perciben. No les afecta, no las enturbia, no las ensucia, pero lo perciben. ¿Cómo perciben el mundo psíquico del ser humano también, sus emociones? ¿Cómo ven ese oleaje de movimiento emocional y mental? Dice que como una especie de masa que tapona la posibilidad de poder hacer bien su trabajo, esa absorción de luz que ellas reclaman, que también va en proporción con la pérdida, con la masa de vegetación que cada vez hay más a la hora de que ellas puedan contrarrestar. Dice que al igual que nos bendicen con el oxígeno a través de esa depuración de nuestro anhídrido carbónico, dice que no pueden limpiar lo que generamos tanto a nivel psíquico como a nivel emocional. Haciendo referencia al oxígeno que ellas expelen y que el ser humano y otros animales respiramos, también a él se le marca como que es el causante de la oxidación del ser humano. ¿Hay alguna forma de evitar esa oxidación por parte del ser humano a través de la respiración del oxígeno? Dice que no, la única fórmula sería aprender a utilizar un nutriente para poder llegar a su cerebro para que pudiera transportar todo cuanto necesita el organismo o biológico humano sin necesidad de aspirar aire. Es decir, está sugiriendo que el ser humano podría independizarse de la succión del oxígeno y mantener su forma de vida. Dice que aquí tendría que hacer una gran transformación para que a nivel biológico el cuerpo del ser humano se transformase
y dejase de ser parásito. Dice que es bueno que pueda empezar esa transformación. La subsistencia sin el oxígeno, sin el agua, sin la alimentación, dice que es posible. Ellas son conscientes de todo el plan con el que fue creado la Tierra, y de ser así, ¿cuál fue el plan original de la creación de la Tierra y de la vida en ella? Habla de que no tiene constancia, conoce el inicio de los tiempos, conoce cómo era y cómo fue, pero no habla de ese proyecto. Se asocia de manera alegórica la caída de la humanidad a la ingesta de un fruto. ¿Es una alegoría o hay algo ahí que cabría saber? Dice que es costumbre del ser humano culpar a otros de sus errores. Es decir, estaríamos aquí haciendo referencia a si hay algún elemento, a veces de estímulos a través de plantas, que haya modificado la forma del cerebro y de sus funciones. Dice que las hay y tienen su función, y el hecho de que puedan ser consumidas para poder acceder a otros reinos, dice que eso es posible, pero no quiere dar explicación si es una alegoría, si fue algo así realmente lo que se tomó y modificó o cambió la percepción del ser humano. En este caso se hace referencia a la intervención de otros seres que engañaron a aquella especie original. Ellas conocen esa intervención externa negativa sobre la forma de vida en la Tierra. Dice que ya lo ha explicado, conoce cómo era antes, cómo fue después. Saben que hubo algo que perturbó la paz, la calma en el mundo perfecto, lo que concebimos como un paraíso, y si hubo intervención externa a la hora de poder atrapar, engañar a la especie humana, que pecó de soberbia. ¿Cuál sería ahora el camino correcto para que todos nos hermanáramos, tanto los seres animados como los seres que pertenecen a la naturaleza en sí? Dice que el ser humano tendría que iniciar el primer paso a esa transformación para que puedan de alguna forma arrastrar a todas las especies a las que condenó, pero no da ningún dato. Hay algunos grupos de personas que se erigen como portavoces de una supuesta conciencia ecológica que representan esos valores o esas formas de pensamiento colectiva que denominaríamos ecología o naturismo para ellas. Dice que tienen a veces intenciones que no son malsanas, pero no han aprendido lo esencial que es de esa comunicación. Muchos de ellos sienten que el hecho de que perezca la especie vegetal, la propia naturaleza, es un gran peligro, y dice que en esto tienen toda la razón. Saben que necesitan movilizar, hacer cambiar de alguna manera el psiquismo humano para que pueda dejar de agredir al propio planeta, que en esto lo hacen bien, pero dice que no han sabido tampoco conectar. Hay otras culturas que consideran a la naturaleza, a las plantas, a los árboles como los grandes maestros. ¿Cómo conseguían esas civilizaciones dirigirse a ellos y obtener ese conocimiento? Dice que entonces eran capaces de poder entenderse, que podían comprender porque entendían, que escuchaban. ¿Cuál era la forma? ¿Era simplemente a un nivel sensitivo externo o utilizaban sentidos interiores, visiones internas, capacidades que saldrían más del alma y del interior del ser humano que los que conocemos aquí como los 5 sentidos básicos? Dice que tenían el alma completamente abierta, expuesta, que es la única forma de poder conectar. Utilizaban sentidos internos para poder dar forma a esa comunicación que, más allá de ser sensitiva, llegaba a ser sencillamente casi completa. Podían intervenir con los seres que custodian el planeta, podían llegar a hablar con las plantas y los árboles y de alguna manera recibían las respuestas. Dice que era una forma muy estrecha de comunicación. ¿Cómo es la relación de ellas con el resto de los reinos, con los minerales, con los animales y otros reinos que quizás nosotros no somos conscientes? Dice que es de equilibrio, aunque nosotros esto no entendamos todavía lo que significa.
¿Qué función tiene para ellas el agua de los ríos, incluso las aguas del subsuelo? El hecho de que el ser humano está manipulando esas aguas, incluso las vetas de petróleo y demás, ¿qué función hay en todo esto? Es que no comenta nada, dice que esta función simplemente es la supervivencia necesaria, el hecho de que el ser humano perturbe, que nunca han tenido problemas con las vetas de petróleo o incluso de otras formas fósiles, no han sido nada que tuviera que perturbarlas, que está todo perfectamente equilibrado, sin que esa intervención humana lo hubiese quebrado en tiempos antiguos. El agua necesaria sin que se desvíen de sus cursos, el hecho de que haya vetas de agua en las profundidades hace que pueda llegar a rincones insospechados para nosotros. Dice que es el equilibrio, el sol, la fuerza, incluso el fuego es importante en todo este ecosistema. ¿Qué relación mantienen con los reinos minerales, con los cuarzos, con el oro, con otros minerales, con el hierro que hay en el interior de la Tierra? Dice que aquellos que son puros, aquellos elementos que tienen vida, que toda la Tierra tiene vida, pero hay elementos, los minerales, que tienen una vibración suprema, que de alguna forma esta comunicación es exquisita y también se enriquecen con ellos. Dice que es algo que tiene que ver con esas cualidades que estos minerales suelen aportar. Allí donde ellos están pueden regalar, bendecir estas cualidades. Reconociendo que los aquí presentes somos ignorantes y que estamos alejados de la comunión total con estos reinos, nos prestamos a que ellas nos enseñen la manera correcta de obrar y de sentir para poder mantener una armonía tanto interior como con el resto de los reinos. ¿Cómo nos puede aleccionar o decir aquello que ellas sienten que tenemos que saber y que no sabemos? Es que habla de que es algo que nosotros ya sabemos y que sabe toda criatura, que simplemente tenemos que ser en extremo respetuosos. Es importante de que no desgarremos una vida tanto de plantas como de árboles, como de cualquier criatura, solo por el hecho de que aparentemente permanece inerte. Que escuchemos y abramos ese punto sensitivo que es muy necesario para poder comunicarnos. Dice que no necesita darnos ninguna directriz. Conocemos perfectamente el modo de proceder, ni para los que aquí escuchan ni para los que puedan escuchar después. Todos sabemos lo que hay que hacer. Para aquellos que creen de que su forma de vida está basada en la agricultura y en algún tipo de utilización del mundo de las plantas y demás, ¿qué decirles a ellos? Dice que aquellos que utilizan a la tierra como medio de subsistencia, dice que pueden de alguna manera dar un pequeño giro en las formas. Dice que antes las gentes podían trabajar la tierra, pero conocían los secretos de la tierra y de la vegetación y de las semillas, que ahora lo hacen desde una especie de conocimiento distinto, llevado solamente para poder masificar la... No, se ha cortado. Es que estábamos entre nosotros comentando de que poco a poco y estamos llegando al final de esta conversación. ¿Qué es lo que teníamos que haber preguntado y que por ignorancia no hemos sabido preguntar o no hemos preguntado? A esta pregunta nunca nos dicen nada, ¿eh? No. Sí, pero uno es consciente de que es limitado en el entendimiento y siempre otorga el valor al que más sabe, que desde un estrato más elevado tiene una capacidad más amplia. ¿Qué es lo que deberíamos saber y que ignoramos? Dice que tenemos que intentar tener un mayor conocimiento, una mayor percepción de lo que es la vida física en todas sus formas. Y aunque entiende que esto no lo vamos a preguntar porque el tema se ha ceñido exclusivamente a lo que es el campo de la naturaleza, de las plantas y los árboles en este reino, dice que lo que podíamos haber preguntado es cómo podemos sentirnos bendecidas por ellas. Dice que es algo que muchas veces pasamos por el lado de una planta, de un árbol, y ni siquiera nos planteamos, ni le pedimos, ni le solicitamos esa bendición. Aprovechando bien entendida
¿Cómo tendría que ser esa forma de dirigirnos a las plantas para recibir esa bendición directa de ellas? ¿Y qué cualidades implican esa bendición? Dice que si estamos, por ejemplo, bajo un árbol es dejarnos sentir, explayar todo nuestro sentido para que, como si fuera un manto que cubre no solamente las hojas o las ramas, pedirle que el árbol nos abrace sin tocarnos. Dice que esta es una forma para que nos bendiga. Dice que le debemos después dar las gracias. Incluso podemos poner las manos en el suelo para poder llegar hasta las raíces. Es como un abrazo que no es al tronco, sino a esa parte más profunda del árbol, la más íntima. Y siempre desde el afecto, desde el cariño. Que si estamos cerca de un grupo de flores, que más allá de ver el color, el aroma que nos puede agradar, tenemos que tratar de hacerlas sentir que son unas reinas, y el cumplimiento de su trabajo es a veces delicado y poco duradero. Es tratarlas con ese respeto y afecto. No habla de que les hablemos solamente que les gusta, sino que es un sentimiento que tiene que llegar a ellas. Poco a poco, ya casi aprovechando, cuando las gentes se regalan en señal de detalle un ramo de flores o un collar de guirnaldas o alguna cosa en señal de ofrenda, ¿qué es lo que están haciendo en sí? Dice que están regalando vida, pero se le debe pedir permiso a la flor antes de ser cortada. Dice que si esto es inviable, puesto que la flor ya está cortada y llega a nuestras manos, es pedirle disculpas. Ella siempre trae vida. ¿Esas disculpas se hacen de forma verbal o tiene que surgir como sentimiento desde el interior del corazón? Dice que al igual que cuando se le pide autorización, es un sentimiento del corazón, solo ese lenguaje es capaz de ser escuchado por ellas. ¿El hecho de que el ser humano coloque nombres a cada una de sus variedades es adecuado o ya poseen nombres por sí mismas? Dice que no necesitan llamarse entre sí y no es importante el nombre que les podamos otorgar. ¿Tiene algún valor el hecho de clasificarlas en familias y darles un nombre o simplemente sería cuestión de apreciarlas tal cual son? Dice que eso es un sistema que a nosotros nos ayuda, pero que a ellas les es indiferente. Llegados a este punto, si ellas nos pueden hacer llegar su bendición en estos momentos, pues nosotros quisiéramos estar bajo su manto y su protección. Solamente veo luz y hay como si fuera una especie como de sombrilla, como el balanceo de las hojas cuando hay una brisa. Es como si nos sacudieran con las hojas de unos árboles, pero no las veo, solamente las estoy sintiendo y las oigo. Si quiere darnos una última palabra, en estos momentos estamos receptivos a lo que nos quieran decir. Dice que intentemos ahora, en estos tiempos que se acercan, en estos días venideros, llegar a la naturaleza y tratar de sentir esa fuerza de vida más allá de lo que hasta ahora habíamos conocido. Ahora sí, se ha apagado no es que se haya apagado, se ha difuminado la presencia que estaba aquí, era luz, pero se apagó. Desde el interior de nuestro sentimiento, gracias. Solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, aula iniciática, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras,
los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los sepiternos. Se abre, una vez más, la puerta a la multirealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos nosotros, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.